nos encontramos con una máquina para elaborar biodiesel. Vamos a empezar a desarrollar los componentes que tienen parte por parte para poder llegar a clarificar, digamos, para aquel que desconoce el tema, clarificar cómo se produce biodiesel. Primero, tenemos una bomba dosificadora que va a quedar un poco bloqueada en el video, que trabaja a una frecuencia de 6 segundos por pulso. Con esta bomba medimos el dosaje justo de aceite y compensando las dos cantidades de alcohol que va a cada una de las etapas que tenemos, etapa 1 y etapa 2. Tenemos una bomba impulsora, que es la que va a mover la válvula dosificadora, que trabaja a una presión de 2 kilos en la parte, digamos, de compresión. La máquina trabaja con mucho menos. Una vez que tenemos el líquido bombeado, que es el aceite y el metóxido, que ya se supone que lo tendríamos preparado en tanques aparte, empieza a bombear y empieza a llenar la máquina. Y llegamos al reactor número 1, que es el que estoy marcando. En este momento se pone en marcha la bomba de recirculación y el calefactor, y lleva la temperatura en este tubo a 60 grados. Pasa al segundo tubo, llena el segundo tubo, el número 2, que es un complemento del reactor, una ampliación del reactor número 1. Recircula continuamente, incorporando en cada pulso, digamos, en cada minuto estamos agregando 1 litro. Llegado el momento en que llena el reactor número 2, pasa al tubo decantador, que es el separador de glicerina. Ahí tiene una permanencia de unos 50 minutos aproximadamente, luego de lo cual empieza a subir por el complemento del separador de glicerina y sigue separando glicerina. Y sale un combustible semi preparado con una reacción incompleta en un 30%. Llenado este tubo, si tenemos alguna deficiencia en el sistema, tanto sea en alguno de los motores como en alguno de los calefactores, automáticamente el ordenador que controla la máquina detiene la máquina. No hay pérdida ni de material ni nada. Da lugar a la reparación que corresponda. Volvemos otra vez al punto que habíamos dejado. Tenemos los 4 tubos llenos de la primera etapa. Sale por un caño a la segunda etapa, que no lo va a tomar la cámara, no lo toma, que es la etapa de atrás. Cuando llega al reactor número 1 se produce el mismo comportamiento que en la primera etapa en los 2 primeros tubos. Cuando llegó a temperatura, en los 2 primeros tubos vuelve a caer en el segundo tubo separador de glicerina, que es el segundo tubo vertical. Lo toma acá, sí. Se procede de la misma manera que en la primera etapa. Sube al segundo tubo, al último tubo complementario del separador de glicerina, con la diferencia de que también tiene un calefactor. Ese calefactor lleva la temperatura del biodiesel ya terminado, lo lleva a una temperatura de 80 grados para, por una salida especial que tiene, separar el vapor de alcohol que pueda haber quedado dentro del combustible. Saliendo de ese punto, en este caso es una exhibición, por eso está esto, pero acá iría un filtro, un filtro que separaría los residuos que pudieran quedar en suspensión dentro del combustible. Saliendo este filtro, que está activado por resina sintética, sale el combustible terminado, listo para su uso. Puede quedar estacionado o cargarse directamente en un vehículo y poner un motor en marcha en cualquier momento. Creo que la explicación más o menos fue completa. Voy a abrir el tablero para marcar. Digamos, tenemos un ordenador que es el que controla toda la parte eléctrica
y la parte automática de toda la máquina. Cada una de las partes controla uno de los reactores, los dos reactores y el reactor final. Y controla también si hay alguna deficiencia en el sistema, automáticamente corta la máquina completamente parándola. Esta máquina fue diseñada para el productor agropecuario que consuma de 100.000 litros por año de combustible para arriba. De esa manera puede llegar a ahorrar hasta un 30, un 35 o un 40% con relación al combustible tradicional, que es el gasoil, y tener la seguridad de que va a tener combustible. El procedimiento de la máquina es muy simple, está diseñada de tal manera que una persona medianamente ilustrada en el sistema pueda trabajar, pueda entenderla, para ser más preciso. La parte más difícil está en la combinación de potasa y alcohol metílico y el control final a la salida del biodiesel terminado, que son las dos partes más complejas que puede tener el sistema. La máquina en sí trabaja sola, teniendo un tanque con una capacidad de 2.000 litros en la entrada de aceite, un tanque de 300 litros para el metóxido y un tanque de 1.600 litros o 1.700 litros para recoger el biodiesel terminado. Teniendo todos estos factores y la máquina en el medio, tenemos que pone la máquina en marcha con una sola llave y la máquina automáticamente trabaja sola. Puede volver a las 24 horas, llenar nuevamente los tanques de los combustibles primarios y sacar el combustible secundario, que sería el biodiesel. En la foto acá tenemos el desarrollo en corte de cómo funciona la máquina. Depósito de aceite, depósito de metóxido, una bomba dosificadora, que es de diseño propio, está en patentamiento, una bomba centrífuga, que es el núcleo impulsor de todo el resto de la máquina. A excepción de esta línea, que es el caño, digamos, que alimenta la segunda etapa, pasa el combustible, el aceite y el alcohol a un mezclador pasivo, que tiene un doble sistema de funcionamiento. Entra el aceite, entra el alcohol, se encuentra con lo que retorna del reactor, se mezcla y vuelve a inyectarse y vuelve a hacer este ciclo. Como la bomba tira aproximadamente alrededor de 800 litros por hora, tenemos que antes de que salga de los dos tubos ya dio 10 vueltas adentro y sale con un mezclado perfecto y una reacción completa con relación a los reactivos que estamos usando. Una vez que se llenaron los dos tubos, el excedente, que va entrando 1 litro por minuto al sistema, cae al tubo separador de glicerina, porque acá ya tenemos que se forma glicerina cuando se estaciona. Como esto da una doble circulación, va a entrar por acá, lo pesado va a ir cayendo, que es la glicerina, y el resto va a un complemento del separador de glicerina, dando por terminada la primera etapa. En este caso tenemos el proceso en un 70% de reacción. La salida de la primera etapa se inyecta en otro mezclador pasivo, del cual se abre la válvula, el ordenador ordena abrir la válvula y entra a pasar el reactivo y se produce la misma mezcla que en la primera etapa, tanto en el primer reactor como en el complementario. Se decanta, se forma la glicerina, sube el biodiesel terminado, pero este varía con relación al primero, porque acá tenemos otro calefactor que lleva la temperatura a 80 grados
y evapora el alcohol que pueda haber quedado sin reaccionar, porque el alcohol evapora a los 65 grados. Entonces tenemos que por un lado tenemos la salida del biodiesel terminado y en la cámara que queda en la cámara superior extraer el alcohol o aireándolo a través de un caño de 3 o 4 metros de alto o recuperándolo para condensarlo y volver a reutilizar lo que queda, que aproximadamente es un 20% del alcohol inicial agregado. Ya tenemos el biodiesel terminado, faltando la operación, digamos la última operación, que no está en este momento en la presentación que hicimos antes, que es el filtro final accionado con resinas. Y sale de ahí listo para usar. Tenemos el biodiesel que va saliendo, ya procesado. Sale una vez que termina de decantar, que ya salió decantado, sale de esta forma que queda con impurezas. Cuando pasa por el filtro que está faltando, que no está acá en este momento, sale de esta manera. El biodiesel terminado, listo para su uso, transparente, cristalino y dentro de las normas que rigen la materia.